Mamá sigue en la nave, susurraron los niños. Pero el perro guardián no dejó pasar al humano. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el taller de Mac Harrington mientras regresaba a casa. Su pastor alemán, Rex, trotaba fielmente a su lado. Ser el único humano en aquel remoto planeta alienígena tenía sus ventajas. Nadie lo molestaba con los permisos para su trabajo de ingeniería personalizada, y los lugareños lo dejaban en paz, lo cual le venía de maravilla. Otro día, otro crédito, muchacho. Max rascó detrás de las orejas de Rex, ganándose un gemido de agradecimiento del perro. Vivir en las afueras de Ciudad Nelvara no era glamuroso, pero era mucho mejor que el servicio militar. Después de 10 años como ingeniero de combate para la Fuerza de Defensa Terrana, Mac había visto suficiente derramamiento de sangre como para varias vidas. Ahora arreglaba cosas en lugar de volarlas por los aires, y eso le proporcionaba sueños más tranquilos. La tranquilidad del atardecer se hizo añicos cuando un destello cegador iluminó el cielo crepuscular, seguido de un estruendo atronador que sacudió la tierra. Bajo sus pies, Rex ladró con fuerza, erizando el pelo de su lomo mientras Mac, instintivamente, se agachaba en posición defensiva. ¿Qué demonios?, murmuró Mac, entrecerrando los ojos ante la brillante estela que cruzaba el cielo oscurecido. Fuera lo que fuese, se dirigía directamente a su propiedad. El objeto, claramente una pequeña nave espacial, silbó sobre sus cabezas antes de estrellarse con un impacto ensordecedor justo al lado de su taller. El suelo tembló y una nube de polvo y escombros se elevó hacia el cielo. «Vamos, muchacho», dijo Mac, echando a correr. Años de entrenamiento de combate entraban en acción. Si alguien estaba dentro de esos restos, tendrían como mucho unos minutos antes de que explotaran las celdas de combustible. Al doblar la esquina de su taller, divisó el lugar del accidente. No era una nave militar ni de transporte comercial. Parecía una lanzadera privada, elegante y estilizada a pesar de estar medio enterrada en su huerto. El vapor siseaba de los sistemas de refrigeración averiados y los escombros brillantes cubrían su jardín. Rex gruñó en voz baja, olfateando el aire con cautela. «Tranquilo, muchacho», murmuró Mac, acercándose con cuidado a los restos. Fue entonces cuando los vio. Pequeñas huellas descalzas en la tierra blanda que se alejaban del lugar del accidente y se dirigían directamente hacia su casa. Instintivamente, su mano buscó la pistola enfundada en su cadera. Vivir solo en la frontera le había enseñado a ser precavido. Dentro de su modesta casa, a primera vista, nada parecía haber sido alterado. La sala principal estaba tal como la había dejado esa mañana. Herramientas esparcidas sobre la mesa, una taza de café medio vacía, los esquemas de su último proyecto extendidos sobre el banco de trabajo. Un leve gemido proveniente de un rincón captó su atención. Detrás de su desgastado sillón de cuero, dos pequeñas figuras se acurrucaban la una contra la otra como si les fuera la vida en ello. Max se arrodilló, moviéndose con lentitud y precisión. Dos pares de ojos color hielo, abiertos de par en par por el miedo, lo miraron fijamente desde rostros azules y tersos. Eran niños alienígenas humanoides con rasgos delicados y largas trenzas de color blanco plateado que les caían por la espalda. Dos gemelas idénticas, de no más de 5 años, vestidas con trajes protectores grises a juego, adornados con emblemas desconocidos. «Hola», dijo Mac en voz baja, manteniendo la distancia. «Están heridas». Las niñas se aferraron a pequeños juguetes desgastados, peluches que no se parecían a nada que Mac hubiera visto antes, y se acurrucaron juntas. Una negó levemente con la cabeza. «Nuestra mamá sigue en el barco», susurró finalmente una de ellas, con voz melodiosa y temblorosa. «Nos dijo que corriéramos y nos escondiéramos». A Max se le heló la sangre. Si su madre seguía entre los restos del naufragio. «La ayudaré», dijo, poniéndose de pie. «Quédense aquí, donde están a salvo». Se giró hacia la puerta, con Rex pisándole los talones. Pero cuando extendió la mano hacia el pomo,
Rex se abalanzó de repente, bloqueándole el paso. El pelo del perro se erizó. Mostró los dientes en un gruñido amenazador, dirigido no a las niñas, sino a la puerta, a lo que pudiera haber fuera. En todos los años que llevaban juntos, Mac nunca había visto a Rex comportarse así. El perro le había salvado la vida más de una vez con esos instintos. «¿Qué pasa, muchacho?», susurró Mac, sacando su pistola. Rex seguía gruñendo, con el cuerpo tenso y listo para atacar. A través de la ventana, Mac pudo ver la nave estrellada aún humeando en la creciente oscuridad. Algo no andaba bien. Rex lo presentía. Y ahora Mac también lo sentía. Ese cosquilleo familiar en la nuca que lo había mantenido con vida durante 3 campañas planetarias. Este accidente no había sido casualidad. Matt miró a los niños asustados, luego a su fiel perro, que le bloqueaba el paso hacia la puerta. Tenía que elegir. Confiar en los instintos de Rex o arriesgarlo todo para salvar a la madre alienígena. La tensión era palpable en el aire de la pequeña casa mientras el momento se alargaba entre ellos. Mac vaciló en la puerta, con la mano aún en la pistola. Años de combate le habían enseñado a confiar en sus instintos, y los de Rex eran incluso mejores que los suyos. El gruñido de advertencia del perro no había cesado. Al contrario, se había intensificado. «De acuerdo, muchacho», susurró Mac, apartándose de la puerta. «Jugaremos como tú quieres». Se volvió hacia las gemelas, que lo observaban con esos enormes ojos gélidos. Su piel azul parecía brillar levemente en la penumbra de su casa, casi luminosa. «¿Cómo te llamas?», preguntó una de las chicas tímidamente. «Mac», respondió, enfundando su arma y agachándose a su altura. «Mac Harrington, y este protector es Rex». «Soy Siri», dijo la chica que había hablado. «Y ella es Neri. Nuestra mamá es Avery», añadió Neri, con voz apenas audible. «Necesita ayuda». Mac asintió gravemente. «Te creo, pero algo no anda bien ahí fuera. Rex no gruñe así a menos que haya un peligro real». Se acercó a la ventana, manteniéndose a un lado del marco mientras miraba hacia afuera. La nave estrellada yacía en su jardín, su elegante casco ahora desfigurado por quemaduras y metal retorcido. Afuera parecía que nada se movía, pero aún así se le erizaron los pelos de la nuca. «Quédense aquí con Rex», les indicó Mac a las chicas. «Él las protegerá». Max se deslizó hasta su taller, conectado a la casa principal por un pequeño pasillo. El taller era su santuario, lleno de herramientas, repuestos y diversos proyectos en distintas fases de desarrollo. Pero también albergaba su sistema de seguridad, indispensable para un humano viviendo solo en un mundo alienígena. Activó la consola de vigilancia, mostrando las imágenes de las cámaras estratégicamente colocadas alrededor de su propiedad. La mayoría eran del espectro visible estándar, pero algunas operaban en otras longitudes de onda. La cámara termográfica, uno de sus recuerdos militares más útiles, confirmó la historia que Rex había intentado advertirle. «Maldita sea», murmuró Mac. 4 firmas térmicas se movían metódicamente alrededor del lugar del accidente. Eran bípedas, pero definitivamente no humanas. Sus patrones térmicos eran más fríos y sus movimientos demasiado fluidos, casi depredadores. Portaban armas, rifles largos de algún tipo, y estaban instalando lo que parecían ser sensores a intervalos regulares alrededor del perímetro de su propiedad. Max activó la visión nocturna. Las figuras vestían armaduras elegantes y ajustadas con cascos integrales que reflejaban la tenue luz de las estrellas. Se movían con precisión militar, comunicándose mediante sutiles gestos con las manos en lugar de palabras audibles. Una de ellas se acercó a la nave con cautela, escaneándola con un dispositivo portátil. Otra montaba guardia, con el rifle en alto, rastreando el área metódicamente. Las 2 restantes continuaban colocando sensores en un círculo cada vez más cerrado alrededor de la casa de Mac. «Están buscando algo», murmuró Mac para sí mismo. «O a alguien».
Regresó a la sala principal donde las chicas estaban acurrucadas en su viejo sofá. Rex las vigilaba. Las orejas del perro permanecían erguidas, su cuerpo tenso. Siri, Neri, dijo Max. Con suavidad. ¿Sabes quiénes podrían ser esas personas? Los que están afuera con armas. Los gemelos intercambiaron una mirada asustada. Los malos, susurró Siri. Nos persiguieron. Quieren llevarnos, añadió Neri. Mamá dijo que son de la autoridad. ¿Qué autoridad? Preguntó Mac, frunciendo el ceño. La autoridad Bexari, explicó Siri como si fuera obvio. Dicen que les pertenecemos. Max frunció aún más el ceño. Los Bexari eran una de las especies dominantes en este sector. Humanoides, pero con distintivas frentes estriadas y una reputación de estricto apego a sus leyes. Técnicamente no eran hostiles a los humanos, pero las relaciones eran, en el mejor de los casos, frías. ¿Por qué pensarían que les pertenecemos? Preguntó con cautela. Los gemelos se miraron de nuevo, comunicándose en silencio. Porque somos especiales, dijo finalmente Neri. Antes de que Matt pudiera preguntar qué significaba eso, un suave pitido de su consola de seguridad captó su atención. Uno de los sensores que había colocado en el límite de su propiedad se había activado. Se acercan, murmuró. A través de la ventana, pudo ver a una de las figuras blindadas acercándose a su casa, moviéndose con cautelosa precisión de sombra en sombra. Los demás mantenían sus posiciones, cubriendo distintos ángulos. Masmine corrió. Estaba en inferioridad numérica y posiblemente también en armamento. Su casa no estaba fortificada para un asedio, y tenía 2 niñas asustadas que proteger. Necesitaba información, y la necesitaba rápido. Chicas, dijo, volviéndose hacia las gemelas. ¿Su madre sigue viva? Asintieron al unísono. Está escondida, dijo Siri. La nave tiene lugares secretos. Nos dijo que buscáramos a alguien bueno, añadió Neri. Nos dijo que corriéramos lo más lejos posible. La mirada de Max volvió a la ventana. La figura blindada se había detenido, aparentemente consultando algún tipo de dispositivo. Eran metódicos, profesionales y se acercaban a cada minuto. Miró a las gemelas, con sus ojos color hielo y delicados rasgos azules, y luego a Rex, que hacía guardia junto a ellas. Pasara lo que pasara, esas niñas necesitaban protección. Y en algún lugar de esa nave siniestrada, su madre se escondía, esperando, con la esperanza de que sus hijas se hubieran puesto a salvo. Mac Harrington había dejado la guerra hacía años. Pero parecía que la guerra lo había encontrado de nuevo. La mente de Mac se puso en modo de combate, un estado mental al que no había accedido en años. Se movió rápidamente por su taller, reuniendo provisiones, unas cuantas bengalas de activación remota, algunos botes de humo que le habían sobrado de sus días en el ejército y un rifle de pulsos compacto que guardaba bajo llave en un compartimento oculto debajo de su banco de trabajo. Las viejas costumbres nunca mueren. Rex, guardia, ordenó, señalando a las gemelas. El pastor alemán se colocó frente a las niñas, con una postura alerta, pero más tranquilo ahora que tenía una orden clara. Voy a encontrar a vuestra madre, les dijo Mac a Siri y Neri, comprobando la carga de su rifle. Pero necesito que seáis muy valientes y muy silenciosas. ¿Podéis hacerlo? Las niñas asintieron solemnemente, con sus ojos color hielo muy abiertos. Si alguien que no sea yo o vuestra madre entra por esa puerta, escondeos bajo el suelo. Les mostró una trampilla oculta que conducía a un pequeño trastero bajo la casa. Originalmente construida para proteger sus herramientas más valiosas de posibles ladrones, ahora cumplía una función mucho más importante. Max se escabulló por una salida trasera, una puerta estrecha oculta tras un falso panel en su despensa, otro vestigio de sus días de paranoia militar que por fin le resultaba útil. El aire nocturno era fresco contra su piel mientras se agachaba en las sombras de su casa, evaluando la situación.
Los agentes Bxari habían establecido un perímetro, pero habían cometido un error crítico. Estaban concentrados en la casa y la nave, dejando huecos en su cobertura del área circundante, algo típico de las especies que dependían en gran medida de la tecnología en lugar del instinto. Mac había luchado junto a suficientes aliados alienígenas como para reconocer el patrón. Rodeó su propiedad, utilizando los contornos naturales del terreno y el equipo disperso para ocultar su aproximación. Cuando llegó al otro extremo de su jardín, frente a donde el Bexari más cercano hacía guardia, activó la primera bengala y la arrojó a un montón de chatarra. La explosión de luz y ruido resultante atrajo la atención de inmediato. Dos de los Bexari se precipitaron hacia el lugar de la conmoción. Armas en alto. Mac ya se movía, activando un bote de humo que esparció densas nubes grises por el patio. Al amparo del caos, corrió hacia la nave accidentada, manteniéndose agachado y usando el humo para ocultarse. El casco de la nave estaba agrietado, pero no completamente perforado. La escotilla principal colgaba entreabierta, deformada por el impacto. Mac se deslizó dentro, con el rifle de pulsos listo. El interior estaba a oscuras. La iluminación de emergencia proyectaba inquietantes sombras azules sobre lo que una vez había sido una elegante embarcación privada. La cabina estaba vacía, sus paneles de control apagados e inertes. Un estrecho pasillo conducía al interior de la nave, donde normalmente se ubicarían los camarotes. Iberi llamó en voz baja, avanzando con cautela. «Soy Mac Harrington. Tus hijas están a salvo conmigo». No hubo respuesta, pero Mac sintió movimiento más adelante. Al doblar una esquina, entró en lo que parecía ser una pequeña cocina. Un panel en el suelo vibraba ligeramente. «No estoy con los Bexari», añadió en voz baja. «Soy humano. Sus hijas están en mi casa, protegidas». El panel del suelo se movió y un par de ojos color hielo, idénticos a los de las gemelas, surgieron de la oscuridad. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?», preguntó una voz femenina melodiosa, tensa por el miedo, pero controlada. «No puede», admitió Mac. «Pero sus hijas corrieron a mi casa, y mi perro las está vigilando mientras 4 agentes Bexari se acercan. No tenemos mucho tiempo». Tras un instante de vacilación, el panel se abrió por completo y una esbelta mujer de piel azul emergió del compartimento oculto. Su cabello blanco plateado era más corto que el de sus hijas, muy corto, un estilo que Mac reconoció como práctico para alguien que podría necesitar usar casco con frecuencia. Vestía un traje de vuelo similar al equipo de protección de las niñas, aunque el suyo era negro en lugar de gris. A pesar de la gravedad de la situación, Matt no pudo evitar notar su belleza impactante, con pómulos altos y una mandíbula firme. Un pequeño corte en su frente le había corrido sangre azulada por la mejilla. «Estás herida», observó. «No es nada», respondió ella, mirando hacia la salida de la nave. «¿Dónde están mis hijas?» «A salvo por ahora, pero tenemos que movernos». «Los Bexari son una advertencia», sonó una alarma en su muñeca, interrumpiéndolo. La expresión de Aberiri se endureció. «Han detectado mi señal vital», dijo ella. «El campo de enmascaramiento de la nave debe haber fallado». Afuera, Mac podía oír a los Bexari reagrupándose, gritándose órdenes en su idioma de consonantes chasqueantes. «¿Por qué te persiguen?», preguntó, calculando ya su ruta de escape. Los ojos de Aberiri se encontraron con los suyos, y Max vio en ellos tanto miedo como una feroz determinación. «Mis hijas y yo somos genéticamente modificadas», explicó rápidamente. «La autoridad Bexori nos creó como modelos para un programa de armas biológicas. Nuestra sangre contiene compuestos que pueden sintetizarse en patógenos específicos». A Max se le revolvió el estómago. Los Bexari no eran conocidos por la guerra biológica, al menos no oficialmente. «¿Escapaste?», ella asintió. «Yo era su científica principal. Cuando descubrí lo que planeaban hacer con nuestra investigación y con mis hijas, tuve que sacarlas de allí».
Un golpe contra el casco los interrumpió. Los Vigarik intentaban asegurar la nave. «Tenemos que irnos», dijo Max. «Ahora». La condujo a una escotilla de mantenimiento en la parte inferior de la nave, común en la mayoría de las naves de este tamaño, aunque a menudo se pasa por alto. Cuando se preparaban para bajar, le sujeté el brazo. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó ella, con voz suave pero firme. «No nos conoces. Esta no es tu lucha». Max sostuvo su mirada fijamente. «Quizás no, pero sé distinguir entre el bien y el mal. Y usar niños como fábricas de armas biológicas está definitivamente mal». Algo brilló en los ojos de Niri. Sorpresa, tal vez, o alivio. Sus dedos se apretaron brevemente en su brazo antes de soltarlo. «Gracias», susurró. Juntos se deslizaron por la escotilla hacia la oscuridad, corriendo contra el reloj para llegar hasta los gemelos antes de que los Vexari los alcanzaran. M se movió sigilosamente entre las sombras de su propiedad, usando el humo persistente de sus tácticas de distracción como cobertura. La noche había caído por completo, y las luces distantes de la ciudad de Nel creaban un telón de fondo inquietante contra el paisaje oscuro. «Mi casa tiene un sistema de seguridad», susurró Mac mientras se acercaban. «Pero está diseñado para impedir la entrada, no para detectar si alguien ya está dentro». Iberia sintió, sus ojos color hielo escudriñando los alrededores con una vigilancia casi mecánica. Los Vexari son metódicos. Habrán dejado al menos a un agente para asegurar cualquier posible punto de salida. Se detuvieron detrás de una pila de repuestos a 30 metros de la casa. Nada parecía pasarles desapercibido desde el exterior. Ningún movimiento en las ventanas. No había señales de entrada forzada, pero Rex no se veía por ninguna de las ventanas, lo que le pareció extraño a Mac. El perro solía patrullar cuando estaba de guardia. «Algo anda mal», murmuró. La mano de Avery encontró su brazo. Su tacto era sorprendentemente cálido contra su piel. «Hija mía», susurró, con la voz tensa por el miedo. «Los atraparemos», prometió Mac. «Pero tenemos que ser astutos». La condujo a otra entrada oculta, un túnel de mantenimiento que conectaba su taller con un almacén subterráneo. Era estrecho y polvoriento, pero les permitiría entrar sin ser detectados. «Paranoia de ingenieros», explicó con una sonrisa sombría mientras se arrastraban por el angosto pasadizo. «Siempre hay que tener varias rutas de escape». «En mi experiencia», respondió Avery en voz baja, «no es paranoia si realmente te están cazando». El túnel se abría a su taller a través de un panel debajo de su banco de trabajo principal. Mac escuchó atentamente antes de abrirlo. El taller estaba oscuro y silencioso, pero sus sentidos entrenados detectaron una sutil anomalía en el aire, tal vez una presión diferente o un olor extraño. Le indicó a Avery que se agachara mientras salían. La puerta que conectaba con la casa principal era una rendija, con una fina franja de luz visible en su borde. Mac alzó su rifle de pulsos y se movió con sigilo, como si fuera un experto, hacia la puerta. Un gemido bajo y doloroso llegó a sus oídos. «Rex». A Mac se le encogió el corazón. Miró por la rendija de la puerta y vio a su fiel compañero tendido en el suelo, respirando, pero inmóvil. Junto al perro se encontraba un agente Vexari, alto e imponente con su elegante armadura, sosteniendo algún tipo de dispositivo de control. Los gemelos no estaban a la vista. «Su animal solo está sedado», anunció el Vexari sin volverse, con una voz extrañamente melódica a pesar de su frialdad. «Una especie extraordinaria», resistió el disruptor neuronal estándar. Mac intercambió una rápida mirada con Avery, que se había puesto a su lado. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos delataban el miedo que sentía por sus hijos. «Las crías están a salvo», continuó el Vexari, volviéndose finalmente hacia la puerta del taller. Su rostro estaba oculto por el casco, pero su postura irradiaba confianza. «Están ilesas, según el protocolo. Las plantillas genéticas deben preservarse intactas». «¿Dónde están?», preguntó Avery,
apareciendo a la vista, a pesar del intento de Max por detenerla. Científica Avery, respondió el Vexari con una leve inclinación de cabeza. El director Krell estará complacido. Tu valor para el programa sigue siendo significativo a pesar de tu divergencia ética. Mis hijas no son moldes, espetó. Y yo no soy tu propiedad. El Vexari emitió un sonido que podría haber sido una risa. Semántica. La autoridad invirtió considerables recursos en tu creación. El retorno de esa inversión es innegociable. Mac ya había oído suficiente. Mientras el Vexari se centraba en Avery, él había estado escaneando la habitación, observando la posición de la gente, la ubicación de sus armas, y lo más importante, un pequeño movimiento bajo su mesa de comedor. El borde de un panel oculto del suelo estaba ligeramente levantado. Las chicas habían recordado sus instrucciones. «Sabes», dijo Max con tono conversacional, entrando completamente en la puerta. «Hay algo que nunca pareces entender de los humanos». La cabeza de la gente se inclinó levemente. «¿Y qué podría ser eso? Realmente no nos gusta que nos digan qué hacer». Mac disparó con un movimiento fluido. No al Vexari, sino al dispositivo de control que tenía en la mano. El pulso de ráfaga. La hizo añicos, lanzando chispas. Rex comenzó a moverse de inmediato, un gruñido creciendo en su garganta. Lo que siguió fue el caos. El Vexari desenvainó su arma con una velocidad impresionante, pero Ivy fue más rápida. Se lanzó contra él con una gracia inesperada. Sus movimientos sugerían un entrenamiento de combate que desmentía su condición de científica. Asestó golpes precisos en los puntos débiles de la armadura del Vexori. Puntos que Mac no habría sabido apuntar. Mac rodeó al Vexori, buscando un tiro limpio, pero ambos se movían demasiado rápido. Rex se había puesto en pie tambaleándose, desorientado, pero decidido a unirse a la lucha. «Quédate, Rex», ordenó Mac, sin querer que el perro resultara herido. El Vexori logró apartar a Avery, haciéndola estrellarse contra una pared. Mientras alzaba su arma hacia ella, Mac lo placó por un costado. Forcejearon, la fuerza alienígena sorprendiendo incluso los reflejos curtidos en combate de Mac. «No puedes ganar, humana», siseó el Vexari. «Los demás llegarán en breve». «Entonces será mejor que termine con esto rápido», dijo Mac. Mac gruñó, clavando la rodilla en una articulación de la armadura del alienígena. La lucha fue brutal y rápida. Mac recibió un fuerte golpe en las costillas, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento. Cuando el Vexari intentó activar un arma secundaria, Avery se reincorporó al combate, inutilizándole el brazo con un golpe preciso que Mac solo había visto en entrenamientos de combate especializados. Juntos, sometieron a la gente. Mac lo sujetó con correas de su taller, mientras Avery revisaba a sus hijas, que salieron con cautela de su escondite. «Mamá», gritaron al unísono, corriendo a sus brazos. El reencuentro fue breve pero intenso. Avery abrazaba a sus hijas como si fueran a desaparecer. Mac las observaba, sintiendo una cálida sensación en el pecho a pesar del peligro que aún las rodeaba. Cuando sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de las gemelas, una corriente tácita fluyó entre ellos. Gratitud, respeto y algo más primitivo que ninguno tuvo tiempo de analizar. «Tenemos que movernos», dijo Max, revisando la munición de su rifle. «Los demás habrán oído el alboroto». «¿Dónde podemos irnos?», preguntó Avery, aún abrazando a sus hijas. «Tengo un lugar», respondió él. «Pero primero, debemos ocuparnos de nuestro amigo y asegurarnos de que sus colegas reciban una bienvenida adecuada». Mientras se preparaban para la siguiente fase de su huida, Max se encontró cerca de Avery, rozándose los hombros. El contacto le produjo una sacudida inesperada, un recordatorio de que, incluso en medio del peligro, otros instintos humanos permanecían muy vivos. Sus ojos color hielo se encontraron con los de él, y vio reflejada en ellos la misma percepción,
un reconocimiento mutuo de atracción que ardía bajo la superficie de su desesperada situación. Gracias, susurró ella, con una voz que transmitía significados que iban más allá de las simples palabras. Esto es solo el comienzo, respondió Mac, dejando claro que su tono no se refería solo a la huida. Se movieron rápidamente tras someter al agente Bexari. Mac había improvisado trampas con varios de sus artilugios del taller. Nada letal, pero suficiente para ralentizar a los perseguidores y alertarlos de la intrusión. Mientras tanto, Iber reunió a sus hijas y las pocas provisiones que podían cargar. Hagamos creer a los Bexari que hemos huido hacia la ciudad, explicó Mac mientras programaba el sistema de seguridad de su casa para que generara una serie de falsas alarmas en toda la propiedad. Esperarán que busquemos ayuda de las autoridades locales. Las autoridades no ayudarán, dije con tono sombrío. Los Bexari tienen inmunidad diplomática aquí. Simplemente reclamarían jurisdicción sobre nosotros como recursos de investigación. Max apretó la mandíbula. Entonces es bueno que no vayamos a la ciudad. Los condujo a un garaje oculto detrás de su taller, donde los esperaba un vehículo todoterreno. Tienen un robusto Militarira con 6 ruedas enormes y una cabina reforzada. Rex saltó primero, aparentemente recuperado del disruptor neuronal y ansioso por partir. Las tierras salvajes del dragón, dijo Max mientras se acomodaban dentro. Es una cordillera a unos 40 km al norte. Los lugareños lo evitan por las perturbaciones magnéticas que interfieren con los sistemas de navegación. ¿Y ahí es donde vamos?, pregunté, ayudando a sus hijas a abrocharse los cinturones en los asientos traseros. Mac le dedicó una sonrisa confiada. Tengo un búnker allí, completamente abastecido, totalmente aislado. Los campos magnéticos ocultarán nuestra presencia de los escáneres Bexari. El vehículo rugió al arrancar. Su motor era sorprendentemente silencioso para su tamaño. Se alejaron de la propiedad por un sendero secundario. Luces apagadas, guiados únicamente por la visera de visión nocturna de Mac. Otro recuerdo militar. Mientras se alejaban de la casa, Mac miró a Iber en el asiento del copiloto. El suave resplandor de los controles del tablero resaltaba los elegantes contornos de su rostro, la firmeza de su mandíbula. A pesar de todo, se sorprendió admirando su compostura. «Te manejaste bien ahí atrás», dijo. Esas no fueron maniobras científicas estándar. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Los Bexari nos diseñaron para ser versátiles. El entrenamiento de combate formó parte de mi preparación, aunque nunca debí usarlo contra mis creadores. Fue un error suyo, respondió Mac, mientras conducía el vehículo a través de un tramo de terreno especialmente accidentado. En el asiento trasero, las gemelas se habían dormido. El cansancio finalmente las había vencido. Sus pequeñas manos azules permanecían entrelazadas, incluso dormidas. Nunca han conocido nada más que laboratorios y experimentos, dijo Evie en voz baja, observando a sus hijas. Este es su primer contacto con la libertad. Menudo primer día de libertad, murmuró Mac, siendo perseguidas por un planeta alienígena. Con un protector humano, añadió ella, encontrando sus ojos color hielo en la oscuridad. Eso es lo que más recordarán. El terreno se volvía cada vez más desafiante a medida que se acercaban a las estribaciones de Drakengwilds. Formaciones rocosas retorcidas se alzaban contra el cielo nocturno, y extrañas plantas fosforescentes proyectaban un inquietante brillo azul verdoso sobre el paisaje. El sistema de navegación del vehículo comenzó a parpadear, afectado por la creciente interferencia magnética. Ya casi llegamos, les aseguró Mac. Navegando ahora por memoria e instinto. El búnker estaba enclavado en la ladera de un acantilado, su entrada oculta por vegetación autóctona y un campo de camuflaje holográfico. Mac desactivó las medidas de seguridad con una serie de comandos codificados, y una sección del acantilado brilló y desapareció, dejando al descubierto una puerta reforzada. Bienvenidos a Casa Harrington,
dijo mientras la puerta se abría. No es precisamente un alojamiento de 5 estrellas, pero es seguro. El interior era sorprendentemente espacioso, una sala de estar principal con mobiliario básico, una pequeña cocina, 2 dormitorios y una sala de control repleta de equipos de vigilancia. Las paredes eran de roca sólida en 3 lados, con placas de aleación reforzada en el cuarto. ¿Construiste todo esto?, preguntó alguien muy impresionado. Tenía mucho tiempo libre, respondió Mac encogiéndose de hombros y con una buena dosis de paranoia. Ayudó a llevar a los gemelos, aún dormidos, a uno de los dormitorios, donde los acomodé en una litera individual, pero lo suficientemente grande para sus pequeños cuerpos. Rex se sentó en el suelo junto a la cama, aparentemente autoproclamándose su guardián. Al regresar a la sala principal, un silencio incómodo se instaló entre ellos. La adrenalina de la huida se desvanecía, dejándolos repentinamente conscientes el uno del otro en ese espacio íntimo. Max se afanó en activar los sistemas del búnker: controles ambientales, sensores perimetrales, inhibidores de comunicaciones. Iber lo observaba trabajar, siguiendo con la mirada los movimientos seguros de sus manos sobre los paneles de control. ¿Por qué nos ayudaste realmente?, preguntó finalmente. Podrías habernos rechazado y ahorrarte todo este lío. Mac hizo una pausa, reflexionando sobre la pregunta. Los humanos tienen la costumbre de proteger a quienes no pueden protegerse, especialmente a los niños. Miró hacia los dormitorios. Y nunca se me ha dado bien huir de una pelea que necesita ser librada. Me acerqué. Su piel resplandecía bajo la tenue luz del búnker. ¿Eso es todo? El aire entre ellos pareció espesarse. Mac era plenamente consciente de su presencia, del sutil aroma que le recordaba a las flores nocturnas, de la gracia con la que se movía, de la inteligencia y la valentía que emanaban de ella. No, admitió, bajando la voz. Ah, eso no es todo. Su mano encontró sus dedos azules entrelazados con los suyos bronceados. El contacto le produjo una descarga eléctrica en el brazo. Su piel era más cálida y suave de lo que esperaba. Entre mi gente creada. Creemos que la atracción es la forma que tiene el universo de reconocer espíritus compatibles, murmuró, acercándose aún más. Nunca la había sentido con nadie. No así. La mano libre de Max se deslizó hacia su rostro, trazando la delicada línea de su mandíbula. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa, susurró ella, poniéndose de puntillas para acercar su rostro al de él, que incluso entre especies, algunas conexiones trascienden el diseño. Sus labios se unieron en un beso tímido que pronto se intensificó, desatando una avalancha de sensaciones que ninguno había previsto. Lo que siguió fue un descubrimiento de diferencias y similitudes, una exploración de territorios extraños y familiares, que culminó en una unión que unió mundos y desafió los límites que sus creadores habían previsto. Más tarde, mientras yacían juntos en el segundo dormitorio del búnker, Afiri trazaba figuras en el pecho de Mac, con sus ojos color hielo pensativos. Los Vexari nunca dejarán de buscarnos, dijo en voz baja. El brazo de Max la estrechó contra sí. Entonces tendremos que asegurarnos de que nunca te encuentren. Pero incluso al pronunciar esas palabras, sabía que su refugio era solo temporal. La verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer irrumpió sobre las tierras salvajes de Dracon, tiñendo los picos escarpados de tonos ámbar y dorados. Dentro del búnker, Max permanecía de pie ante la consola de comunicaciones, con expresión sombría mientras monitoreaba los canales encriptados. A su lado, Afiri se apoyaba en la consola, su piel azul casi luminosa bajo la tenue luz del refugio subterráneo. Otra más, murmuró Mac, señalando una señal en la pantalla. Es la tercera transmisión de emergencia de la nave de mando Vexari en la última hora. Iberi frunció el ceño, estudiando el patrón. Se están desesperando. El cifrado se está deteriorando. Están sacrificando seguridad por alcance. Con movimientos precisos, Mac ajustó los parámetros del receptor,
filtrando la interferencia magnética que impregnaba las tierras salvajes de Dracon. Gradualmente, una voz fragmentada emergió de la estática. Fallo de contención en el sector 7. Especímenes que presentan mutación acelerada. El director Krell exige la devolución inmediata de las plantillas primarias. Protocolos de cuarentena planetaria. La transmisión se disolvió en un ruido ininteligible antes de cortarse por completo. Mac y Neri intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué significa?, preguntó Mac. Los ojos gélidos de Iberi se oscurecieron con inquietud. Significa que han perdido el control del programa de armas biológicas. Sin mí para estabilizar las secuencias genéticas, dijo, apretando con fuerza el borde de la consola. Las cepas del patógeno están mutando y superando sus parámetros de contención. ¿Qué tan grave podría ser la situación? Catastrófico, susurró. Los Bexari diseñaron estos patógenos para atacar marcadores genéticos específicos. Si las secuencias objetivo se desestabilizan, podrían afectar a cualquier organismo biológico, Bexari, humano o de cualquier otra especie. M se pasó una mano por el pelo, asimilando las implicaciones. Así que estamos hablando de una posible pandemia, una que podría extenderse más allá de este mundo. Ibera sintió con gesto sombrío. Los Bexari tienen puestos de avanzada en 17 planetas solo en este sector. Si sus naves transportan personal contaminado, el peso de la situación se instaló entre ellos. Lo que había comenzado como un rescate, un hombre ayudando a una madre y sus hijos, se había convertido en algo con mucho más en juego. Un suave ruido proveniente de la puerta captó su atención. Siri y Ner estaban allí, vestidas con pijamas iguales que Mac había guardado en el búnker, con el pelo blanco plateado revuelto por el sueño. Rex estaba sentado a su lado, protegiéndolas, con la cola golpeando suavemente el suelo. «Mamá», preguntó Siri con voz suave. «¿Vienen los malos?» Crucé la habitación y me arrodillé ante sus hijas, tomando sus pequeñas manos azules y las mías. «No, queridas. Estamos a salvo aquí. Pero estás preocupado», observó Neri con una extraña intuición infantil. «Lo sentimos». Mac observó la interacción con una opresión extraña en el pecho. En apenas unos días, estos 3 alienígenas de piel azul se habían vuelto importantes para él. Más que importantes, la noche que él y Averiri habían compartido había despertado algo que creía enterrado bajo años de soledad y exilio autoimpuesto. «Tu madre y yo estamos intentando resolver un problema», explicó, uniéndose a ellos. A veces los adultos parecen preocupados cuando piensan profundamente. Los gemelos lo estudiaron con sus idénticos ojos gélidos, luego intercambiaron una mirada que parecía contener una conversación entera. «Puedes arreglarlo», dijo Siri con absoluta certeza. «Los humanos siempre arreglan las cosas. Eso es lo que dicen las historias», asintió Neri. «Las que no debíamos leer en los módulos de aprendizaje». Mac arqueó una ceja al ver la pequeña sonrisa, casi avergonzada, de quien esbozó. La base de datos educativa Bexari incluye relatos históricos de la intervención humana en diversas crisis, explicó ella. Se clasifican como cuentos con moraleja, pero aún así se los mostraste a tus hijas, concluyó Mac con una sonrisa. Los humanos son fascinantes, dije en voz baja. Su especie carece de nuestro avance tecnológico en muchos aspectos, pero logran lo imposible gracias a su pura determinación y pensamiento poco convencional. A los Visari les resulta inquietante. Mamá dice que los humanos son la única especie que se fortalece cuando las cosas se complican, intervino Siri. Como un músculo, añadió Neri, flexionando su pequeño brazo azul para demostrarlo. A pesar de la gravedad de la situación, Mac rió. Una risa genuina y cálida resonó en el búnker. «Tu mamá es muy inteligente». El momento de ligereza se vio interrumpido por una alerta aguda de la consola. Una nueva transmisión llegaba. Esta vez, en un canal de emergencia oficial de los Bexari. «Atención a todos los sectores. Habla el director Krelj de la Autoridad de Investigación Biológica Bexari.
Estamos experimentando una brecha de contención de nivel 1. Todo el personal no esencial debe evacuar de inmediato. Los sujetos de investigación designados como Serie S deben ser capturados con extrema severidad. Repito, se autoriza extrema severidad. El rostro de Aber palideció, adquiriendo un tono azul más claro. Están abandonando las instalaciones de investigación. Si están evacuando, la situación es peor de lo que pensaba. La mente táctica de Max ya estaba trabajando a toda marcha. Intensificarán la búsqueda. Probablemente un rastreo planetario. No podemos permanecer ocultos para siempre, dijo Avery, con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Y no puedo permitir que incontables seres mueran por culpa de lo que los Vexari crearon usando mi material genético. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, una corriente de comprensión fluyendo entre ellos. En el poco tiempo que se conocían, se había formado un vínculo que trascendía sus diferencias biológicas, una conexión que forjaba crisis y se profundizaba a través de la intimidad. ¿Quieres volver?, preguntó Max, sabiendo ya su respuesta. Tengo que hacerlo, respondió ella. Soy la única que puede estabilizar las cepas del patógeno antes de que muten sin control. Es un suicidio, argumentó él, aunque sin mucha convicción. Reconoció la determinación en sus ojos. Era la misma mirada que había visto reflejada en él antes de cada misión peligrosa. No necesariamente, replicó Avery. Los Visari me necesitan vivo. Necesitan a mis hijas vivas. Eso nos da ventaja. Mac cruzó la habitación en 3 zancadas y tomó sus manos entre las suyas. Estaban cálidas contra su piel, un recordatorio de la noche que habían compartido, descubriendo la inesperada compatibilidad de sus cuerpos, la sorprendente armonía del deseo alienígena y humano. Si vas, voy contigo, dijo con voz baja e intensa. Y no entraremos sin un plan. Los dedos de Iber se apretaron contra los suyos. ¿Qué tenías en mente? Los labios de Max se curvaron en una sonrisa peligrosa. Algo que los Vexeri jamás esperarían. Algo humano. Mientras comenzaban a formular su audaz plan, los gemelos observaban con ojos grandes y confiados. Rex hacía guardia a su lado. Afuera, el bosque Dracon resplandecía bajo el sol de la mañana. Campos magnéticos danzaban invisiblemente en el aire. Un santuario temporal que pronto sería abandonado para una misión que determinaría el destino no solo de una familia, sino potencialmente de mundos enteros. El centro de investigación Visari se alzaba imponente contra el cielo nocturno. Sus relucientes agujas estaban iluminadas por luces de emergencia que pulsaban con un ominoso rojo. Desde su posición en una cresta cercana, Mac y Avery observaban el caos que se desarrollaba. Personal con trajes de protección biológica se apresuraba entre los edificios. Las fuerzas de seguridad establecían perímetros. Naves de evacuación se preparaban para partir. La seguridad se centraba en la contención, no en los intrusos, observó M, bajando sus binoculares tácticos. No esperan que nadie irrumpa durante una emergencia biológica. Iberia asintió, con el rostro tenso. El laboratorio principal estará en la estructura central. Ahí es donde tendré que ir para estabilizar el patógeno. Entre ellos, un pequeño dispositivo de comunicación mostraba un mapa holográfico de las instalaciones, resaltando su ruta planificada. Los gemelos estaban a salvo a kilómetros de distancia en un búnker secundario que Mac había preparado, con Rex de guardia. El fiel perro pareció comprender la gravedad de su misión, presionando su hocico contra la mano de Mac antes de partir. ¿Recuerdas el plan?, preguntó Mac, revisando su rifle de pulsos por última vez. Las firmas genéticas de las chicas se registrarán en sus escáneres gracias al transmisor señuelo, confirmó Iber. Mientras ellas se afanan en investigar, entraremos por el sistema de procesamiento de residuos. Matt sonrió. Nada refleja mejor las tácticas humanas que arrastrarse entre la basura y los materiales. Los Vexari jamás lo considerarían. Avery asintió. Un dejo de admiración en su voz.
Su aversión cultural al desperdicio está bien documentada. Mientras se preparaban para salir, Matt la tomó del brazo con delicadeza. En la penumbra, su piel azul parecía brillar con una luminosidad interior que lo dejó sin aliento. Si esto funciona, dijo en voz baja, ¿qué pasará después con nosotros? Los ojos gélidos de Avery se encontraron con los suyos, llenos de una emoción que trascendía las especies. Entre mi gente creada, no existe el concepto de vínculo permanente. Los Bexari nos diseñaron para la utilidad, no para la conexión. ¿Y qué hay de lo que tú quieres?, preguntó Mac. No aquello para lo que te diseñaron. Su mano encontró su rostro, sus dedos recorrieron con asombro el contorno de su mandíbula. Quiero algo que desconocía hasta que te conocí. Una familia, libertad, la posibilidad de elegir. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. En el poco tiempo que llevaban juntos, habían descubierto una compatibilidad que desafiaba las diferencias biológicas. Una armonía de cuerpo y espíritu que había culminado en noches de pasión que ninguno esperaba encontrar con alguien tan diferente, y sin embargo, tan perfectamente compatible. Max se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de ella en un gesto íntimo. Entonces, vamos a por tu libertad. Se movieron entre la oscuridad con sigilo, activando el transmisor señuelo en el perímetro oeste de las instalaciones. Casi de inmediato, sonaron las alarmas y las fuerzas de seguridad se reagruparon, creando la distracción que necesitaban. La entrada de residuos estaba exactamente donde indicaban los planos robados de las instalaciones de Aver. Mac abrió el panel de acceso, revelando un estrecho túnel que rebosaba de desinfectantes químicos. Primero las damas, ofreció con una sonrisa pícara. Avery puso los ojos en blanco, un gesto humano que había adoptado de él, y se deslizó por el túnel con sorprendente gracia. Mac la siguió, cerrando el panel tras ellos. El recorrido por las entrañas de la instalación fue estrecho y desagradable, pero afortunadamente breve. Emergieron en un pasillo de mantenimiento 2 niveles por debajo del laboratorio principal, encontrándose únicamente con drones de limpieza automatizados que se pueden reprogramar fácilmente para ignorar su presencia. Los Bexari dependen demasiado de la tecnología, susurró mientras subían por una escalera de servicio. Nunca consideran que sus propias creaciones puedan volverse en su contra. Error suyo, respondió Mac, pensando no en los drones, sino en la brillante mujer que subía delante de él. Una mujer creada por los Bexari, que ahora usaba sus dones para desafiarlos. El laboratorio central estaba en desorden cuando finalmente llegaron. Campos de contención de emergencia centelleaban alrededor de varias estaciones de trabajo, e indicadores de advertencia parpadeaban en múltiples pantallas. Solo quedaba un Bexari. Una figura alta con un elaborado uniforme que estaba de pie frente a una consola central, manipulando frenéticamente los controles. Director Krell, dijo Avery, asomándose a la superficie. El Bexor se giró bruscamente, su frente, rígida como la de un púrpura intenso, se puso roja por la sorpresa. Científico Avery, ¿cómo lo supo? Su mirada se posó en Mac, que había emergido de las sombras con el rifle en alto. ¿Un humano? Has traído un humano a mis instalaciones. Tus protocolos de contención están fallando, afirmé con calma, ignorando su indignación. Las cepas patógenas están mutando sin control. Precisamente por eso hay que recuperarte a ti y a tu descendencia, siseó Krell. Tu material genético es clave para la estabilización. O podría neutralizar los patógenos yo mismo. Muy bien, replicó. Sin que uses a mis hijos para tu programa de armas. Los dedos alargados de Krell se movieron hacia un panel de control. La autoridad jamás lo permitirá. La autoridad no tiene opción, lo interrumpió Mac bruscamente. O Avery arregla tu desastre voluntariamente, o todas estas instalaciones y todos los que están dentro se convierten en zona de cuarentena. El enfrentamiento entre ellos se prolongó, tenso y frágil. Finalmente, Krell dejó caer los hombros derrotado.
La consola es tuya, le dijo a Avery. Pero debes saber que esto no cambia nada. Tú y tu descendencia siguen siendo propiedad de los Vexari según la ley interestelar. Max dio un paso al frente, con expresión peligroso. Ahí se equivoca, director. Mientras nos perseguía, yo me he dedicado a transmitir pruebas de su programa ilegal de armas biológicas a todas las autoridades gubernamentales importantes del sector, incluida la mía. Los ojos de Krell se abrieron de par en par. Imposible. Nuestras comunicaciones están encriptadas. No desde dentro, no lo están, dijo Max con una sonrisa sombría. Debería cambiar sus códigos de acceso más a menudo. Yo ya había empezado a trabajar en la consola. Sus dedos volaban sobre los controles con precisión de práctica. La mutación principal se produce en la secuencia de puntería, murmuró. Puedo introducir un agente neutralizador que inactivará los patógenos. Mientras trabajaba, Matt mantenía su arma apuntando a Krell, quien observaba con una mezcla de furia y respeto a regañadientes. No puede comprender con qué está interfiriendo, humano. El director Vexari dijo, el avance de nuestra especie no justifica esclavizar a otra. Concluyó Mac. De donde yo vengo, a eso lo llamamos crimen de guerra. Un suave sonido de la consola indicó que se había logrado. Avery dio un paso al frente. Se recostó, con un alivio evidente en su postura. Listo. Los patógenos están neutralizados. Como si fuera Q, las luces de emergencia de la instalación cambiaron de rojo a ámbar. A través de las ventanas del laboratorio, pudieron ver cómo se detenían los procedimientos de evacuación al disminuir el nivel de alerta. Ahora la segunda parte, dijo Avery, volviendo a la consola. Sus dedos volvieron a recorrer los controles. Modificación del registro genético. A partir de este momento, mis hijas y yo ya no existimos en la base de datos Visari. Krell se abalanzó hacia adelante. No puedes. Mac lo interceptó con facilidad, inmovilizando al director Visari con una rápida maniobra de combate. Acababa de hacerlo. Afuera del laboratorio, se oyeron pasos. Fuerzas de seguridad respondiendo al cambio en el nivel de alerta. El tiempo se les acababa. Tenemos que irnos, insistió Mac. El conducto de mantenimiento lleva directamente a la salida sur. Avery asintió, completando su trabajo con una última secuencia de comandos. Mientras se preparaban para huir, se detuvo ante el inmovilizado Krell. Me creaste para salvar vidas, dijo en voz baja. Hoy he hecho exactamente eso. Eso. Quizás deberías considerar que tus creaciones cumplieron su propósito. Solo que no de la forma que pretendías. Escaparon por los túneles de mantenimiento mientras las alarmas, esta vez alertando a la instalación sobre intrusos en lugar de brechas de contención, se volvían confusas. Para cuando las fuerzas de seguridad Vexari organizaron una búsqueda adecuada, Yacht Mac y Avery ya estaban a kilómetros de distancia, regresando a toda velocidad al búnker secundario donde los gemelos esperaban. 3 días después, una pequeña nave de transporte despegó de una plataforma de aterrizaje remota en lo profundo de las tierras salvajes del dragón. Dentro, Mac pilotaba mientras Avery se sentaba a su lado en el asiento del copiloto. En la cabina detrás de ellos, los gemelos jugaban con Rex. Su risa, una melodía que llenaba la nave de alegría. La colonia humana en la estación próxima nos ha concedido asilo, dijo Max, fijando el rumbo. Mi antiguo comandante movió algunos hilos. La evidencia que transmitimos sobre el programa de armas biológicas Vexari ha causado un gran revuelo en el Consejo Galáctico. Avery contempló las estrellas que emergían al abandonar la atmósfera. Y los Vexari enfrentan sanciones en una investigación exhaustiva. Mac respondió con satisfacción. No crearán más plantillas en mucho tiempo. Su mano encontró la de él sobre el panel de control. Sus dedos azules se entrelazaron con los bronceados en un gesto que se había vuelto natural y correcto. Las chicas nunca han visto un mundo humano, dijo en voz baja. Están emocionadas por la aventura. Max sonrió,
pensando en el futuro que se extendía ante ellos. Un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar hacía tan solo unos días. Los humanos son bastante buenos para las aventuras y para salvar a quienes lo necesitan, añadí, inclinándome para darle un beso en la mejilla y para amar sin fronteras. Mientras su nave aceleraba hacia las estrellas, Mac reflexionó sobre el extraño camino que lo había llevado desde una existencia solitaria en los confines de una ciudad alienígena hasta el centro de una familia sin igual. Una familia creada por casualidad, consolidada por elección y unida por algo más fuerte que la genética, la especie o el diseño.